Bueno, a ver, lo principal que cambió el tipo de consumidor, ¿no? La forma de consumir. Hoy te encontrás con inmediatez, sobre todo. La inmediatez es un punto principal. Sí. Digo, hace unos años atrás, hace 3 o 4 años atrás, hablamos de los procesos disruptivos, la disrupción de los productos. Sí. Ahora lo disruptivo es la inmediatez. En realidad la póliza, al final el precio termina siendo el valor promedio estimado de los siniestros. Cuando vos vas achicando un poco el plazo, digamos, de cobertura, Sí. esa posibilidad, esa probabilidad va variando mucho, hay una volatilidad muy grande, con lo cual eso se tiene que impactar en precio. O sea, por eso te hablaba de la inmediatez, ¿no? Porque automáticamente hoy el nuevo consumidor compara. Y si no tenés la velocidad de respuesta, tal vez perdiste el negocio y por poca diferencia de precio. Bien, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención en su edición del día jueves. Hoy, 11 de junio, comenzando el Mundial y después de haber compartido con los amigos de Sancor Seguros su celebración por el 80 aniversario. Pero bueno, después vamos a comentar sobre esto. Ahora vamos directamente a los temas que nos convocan en el día de hoy. Por eso voy a presentar aquí a mi derecha a Mauricio Bustos, que es gerente comercial de BBVA Seguros. Lleva 30 años en el grupo BBVA, desarrollándose en áreas comerciales. Desde 2009, bueno, está en BBVA Seguros. También fue responsable del broker de la compañía. Así que, Mauricio, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Aníbal. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Es la primera vez que venís a este estudio nuevo, porque Totalmente. La última vez viniste el año diciembre, creo, del año pasado, y estábamos muy en el lindo, estudio muy lindo anterior. el estudio, muy lindo el estudio. Bien. Y no vino solo, sino que vino acompañado de Julio Camilla, que es el gerente técnico de BBVA Seguros. Julio es actuario, lleva unos 17 años en la compañía, antes trabajó en Consolidar y La República, otro ex Consolidar como tantos en el mercado, ¿no? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Muy venir. bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno. Gracias a los dos por estar acá. Bueno, vamos a ir desarrollando distintos temas, ¿no? Pero vamos a empezar con vos, Mauricio. ¿Cómo observan ustedes el cambio del comportamiento del cliente de seguros? Por supuesto, siempre en función de adecuar la oferta a las nuevas modalidades que tiene la sociedad, a los nuevos hábitos de consumo, a las nuevas necesidades. ¿Qué cambios están viendo ustedes? Bueno, a ver, lo principal que cambió el tipo de consumidor, ¿no? La forma de consumir. Hoy te encontrás con inmediatez, sobre todo. La inmediatez es un punto principal. Sí. Digo, hace unos años atrás, hace 3 o 4 años atrás, hablamos de los procesos disruptivos, la disrupción de los productos. Sí. Ahora lo disruptivo es la inmediatez, la necesidad de tenerlo ya, de comparar, ¿no? Y aparte es eso, nos cambia el escenario a las compañías de seguro, nos cambian los escenarios a los mismos intermediarios, a los productores, donde te encontrás con el consumidor que está continuamente comparando, que ahora tiene herramientas para comparar precio-servicio. Sí. Entonces, la velocidad de acción que tenemos que tener, tanto el intermediario como la compañía de servicio, te hacen a que, bueno, evoluciones. Que evolucionás distinto, porque te agarró de golpe. Te vino este mundo tecnológico. Sí, los cambios fueron rápidos, y ¿no? rapidísimo. Claro. Y claro, para el consumidor es simple, para una compañía de seguro, para el intermediario, y sobre todo el intermediario que lleva mucho tiempo en el mercado, ¿no? Sí. El tradicional, y le cuesta mucho más. Claro, correcto. ¿Esos cambios de hábitos hacen reformular la oferta de productos? ¿En qué sentido? Y pasás a tener otro tipo también de productos, ¿no? Que están muy ligados a la realidad que
que te impulsa el mundo tecnológico. Sí. Más priorización en otro tipo de coberturas. En su momento, nosotros, que tenemos un par de años más que las nuevas generaciones, Sí. nos preocupamos por el auto, por la casa. Sí. Ahora la preocupación pasa por otro lado. Sí. Pasa por cubrir la bicicleta, el monopatín, Sí. el celular, la notebook, Sí. otro tipo de seguridad. Sí. O que no está mal. O por tiempo también, los seguros on demand. Sí. Esa dinámica hace que vayas también cambiando la tipología de riesgo que tenés que administrar en la compañía. Claro. Y en eso lo tenemos que hacer trabajar mucho a Julio. Claro, correcto. ¿Y BBVA Seguros en qué ramos está trabajando en este momento? Bueno, todo el mundo de vida, que es el histórico nuestro, Sí. sobre todo el mundo de vida colectivo, o de personas, vida colectivo y accidentes personales, que es Sí. la parte fuerte que dominamos desde nuestra trayectoria, ¿no? En el mundo de consolidar y de ahí para acá adelante. Correcto. Pero también vamos evolucionando en productos. Hemos agregado las cauciones de alquiler, que hoy la verdad que tienen un potencial muy bueno y comparativamente con las fianzas entregan otro valor, ¿no? Porque Claro. es puramente una cobertura de seguros. Claro. Y lo mismo que, recientemente, y lo hemos comentado en otro programa que nos hemos encontrado, Aníbal, cuando hablamos de las mascotas, ¿no? Sí. De hoy la priorización de la mascota y las nuevas generaciones que no tienen hijos, sino que tienen mascotas. Claro. Sí, correcto. Y Sí. tenemos que adaptarnos también a ese mundo o a ese escenario que se viene incorporando, ¿no? Sí, también lo hemos comentado contigo en el pasado, cuando sale la encuesta que hace la superintendencia anualmente sobre los seguros en los ramos agropecuarios, en la parte de seguros pecuarios, donde está el seguro de ganado, ahora ya hacen un apartado, distinguen la cobertura de ganado tradicional, por decirlo de alguna manera, de la cobertura para mascotas, ¿no? Donde Totalmente. se registra la cantidad de certificados y el volumen de prima, y en los últimos 3 ejercicios, que es de cuando empezaron a hacer la apertura, viene creciendo. Ahí se empezó a ver el volumen, porque todos los también la años. cobertura de ganado es compleja también. Sí, siempre estuvo estancada. Estuvo digamos, nunca estancada hubo- porque... Sí, el ganado masivo necesita cierta trazabilidad, Totalmente, digamos, totalmente. determinadas características de la cobertura que el modo de explotación ganadera en Argentina no permite. Por eso Exacto. es más seguro de alto valor, ¿no? De Por eso caballos, se ven tanto tiempo estancado y ahora empezó a crecer, pero por mascotas. por las mascotas. Por Sí, mascotas. sí, correcto. Y Julio, en justamente estos ramos que estuvimos hablando con Mauricio, ¿cuáles son para vos los principales desafíos técnicos que tienen a la luz de estos cambios que estuvimos hablando? Mirá, como desafío técnico, a ver, viste estos últimos años con el tema de la inflación, ¿no? Sí. Lo que vivimos en el 23, en el 24. Sí, acércate al micrófono. Perdón, 200%, 100%. Bueno, ahora se estabilizó un poco. Toda esa marea histórica, digamos, económica de lo que pasó, dejó, después de pasar la marea, dejó unas pólizas un poco desestructuradas Ajá. en cuanto a lo que sumas, en cuanto a lo que es precios Sí. relativos. También la pandemia influyó en eso, porque un poco en la pandemia la gente se quedó en su casa, entendió Sí. que el seguro, para los seguros individuales por lo menos, en los seguros de hogar, entendió que, bueno, se me rompe el televisor y eso me puede llegar a servir el seguro. Empezó a entender el seguro. Todo esto repercutió al final en el precio, ¿no? Terminado un poco digamos, la inflación y ordenada un poco la economía, estabilizada al menos, se vio que quedaron muchas pólizas con sumas muy altas, otras muy bajas, sobreseguros, infraseguros, precios relativos rotos entre coberturas. Sí. Bueno, un poco nuestro desafío también pasa por empezar a ordenar eso. O sea, ya a la vista de lo que pasó, empezar a ajustar otra vez las sumas acorde a los riesgos, ¿no? Claro. Quedaron riesgos muy desajustados. ¿Y en el caso de personas? En el caso de personas también, porque las sumas, viste, a raíz de lo que fue esto, ¿no? O sea, ¿cuál era el sueldo? Uno en seguros de personas trata de cubrir una relación con el salario. Sí. Y acá los salarios se rompieron todos, Sí. un poco con la inflación.
Entonces, volver a armar eso, a Sí. ver si quedaron muy abajo, muy arriba, ¿no? Sí. Quedaron sumas extremadamente bajas. Sí. Entonces es recomponer un poco eso. Obviamente, siempre cuidando el tema precio, porque Sí. al final todo aumento de suma repercute en el precio. Para el cliente, en definitiva, es un precio, digamos. Claro. Y Mauricio hace un rato mencionó, bueno, determinadas características como la rapidez, también los seguros on demand que se prenden y se apagan. Desde el punto de vista actuarial, ¿qué diferencia podés marcar entre ese tipo de coberturas que se prende y se apaga, como decimos comúnmente, y la póliza tradicional? Sí, mira, a ver, el sentido común de uno dice, tengo una póliza anual y sale X monto, 360 pesos, la póliza de un día sale 1 peso, digamos, ¿no? Sí. Proporcional. En realidad la póliza, al final el precio termina siendo el valor promedio estimado de los siniestros. Cuando vos vas achicando un poco el plazo, digamos, de cobertura, Sí. esa posibilidad, esa probabilidad va variando mucho, hay una volatilidad muy grande, con lo cual eso se tiene que impactar en precio. O sea, Sí. a menor periodo de cobertura, Sí. digamos, los precios tienen que ser un poco más altos que proporcional. Por eso Sí. está siempre la famosa tabla de periodo corto de la superintendencia, ¿no? Sí. O sea, en donde de repente una póliza de un día no te sale 1/365, sino que te sale 10% de Sí. la prima anual. Sí, Entonces, correcto. ese on-off, digamos, es muy, bueno, a nivel cliente la verdad que es muy útil, pero a nivel cobertura, a nivel riesgo, conlleva un riesgo mucho mayor. Ujú. Entonces, el precio proporcional es muchísimo mayor que el proporcional, digamos. Claro, claro. Después, en la práctica, nosotros estuvimos indagando un poco eso, estuvimos probando, pero, viste, un poco también el mercado muestra que no tuvo gran efecto, ¿no? O sea, no sé Claro, si a las compañías un poco también le fue complicado eso. claro, Pero bueno, fue un éxito, digamos, en la época de la pandemia, en donde nadie usaba el auto. claro. Sí, 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 correcto. Y Mauricio, vos, bueno, hablaste un poco también de estas nuevas características, pero si tuvieras que definir cuál es el factor más importante para una persona hoy entre precio, servicio, rapidez o la experiencia digital, ¿con cuál de esas cuatro te quedás o si las podés ponderar, cuál te Porque, parece más importante para porque definir? te Una diría estrategia, ¿no? te diría que las cuatro son importantes. Claro, sí, sí. Son muy importantes y es lo que Precio busca. Y es lo siempre, que busca. Sí, siempre está vigente. el precio, por eso te hablaba de la inmediatez, ¿no? Porque automáticamente hoy el nuevo consumidor compara. Ujú, Y si no tenés la velocidad de respuesta, tal vez perdiste el negocio y por poca diferencia de precio. ujú. Porque el precio, más o menos, según el tipo de seguro, se mantiene o es bastante parejo, ¿no? Bastante estable. Pero creo Decís en que, relación a la competencia. exactamente, en Sí. relación a la competencia. Ahora, si le metes el componente de servicio, porque también lo que busca el consumidor es, sí, dame el precio, dámelo con velocidad, pero después dame el servicio. Ujú. Y el servicio me parece que termina siendo también un foco muy importante que lo estamos viendo en todos los tipos de industria, ¿no? El Sí. servicio es fundamental, combinado con la rapidez y el precio. Y todo lo que le puedas dar adicional que visibilice bien el seguro, ¿no? Que tenga un valor. Ujú. Por eso nosotros también le hacemos mucho foco a las asistencias. Ujú. Por la asistencia genera un poco la tangibilidad del producto. Claro. Digo, con esos adicionales te permiten hacerlo un poquito más robusto. Claro. Pero es esa combinación. Para mí esa combinación es el precio, la rapidez y el servicio. Claro, correcto. Y respecto de la experiencia digital, ¿qué estrategia o qué desafío representa para la compañía el mundo digital y la venta de seguros apoyados, por supuesto, en los productores, pero en un entorno digital cada vez más presente? Ya, hay algo importantísimo, y esto es a nivel grupo BBA, que el grupo está haciendo una inversión muy fuerte en desarrollo de inteligencia artificial y tecnología, que obviamente derrama en todos los negocios del grupo. No por nada en la estructura de tanto de la compañía como del banco hay un peso muy importante de gente de tecnología. ¿Por qué? Porque en realidad tenés que avanzar muy rápidamente. Y esto, sí, creo que lo he comentado varias veces,
para mí es fundamental que el productor esté en el inicio del asesoramiento, bien con las coberturas y en el final, en la parte sumamente importante, que es en el siniestro acompañando. Claro. Todo lo que está en el medio, todo lo que es en el medio del sándwich, y hay que soportarlo con tecnología y con inmediatez. Claro. Digo, y enfocarnos, tanto compañía de seguros como el intermediario, en lo más importante, en el asesoramiento y en brindar buenos productos de cara al consumidor. Claro. Y Julio, esto que menciona Mauricio del impacto de la transformación digital, ¿cómo impacta en la suscripción justamente, un área importante, y en la evaluación de los riesgos? Sí, a ver, la parte digital, como dice Mauri, es parte del día a día, ¿no? Sí. O sea, hoy, a ver, lápiz y papel, formularios, todo eso está siendo reemplazado justamente por el tema de la inmediatez, la velocidad. Y en eso la suscripción no se queda atrás, porque en definitiva, si uno va a ir por cada pequeño riesgo a evaluar, a inspeccionar, Sí. a analizar y tiempos, obviamente que el cliente no está a la espera de eso. Entonces, bueno, nosotros nos ayornamos, como todo el mercado, creo, a nivel mercado. Todos se fueron digitalizando, se fueron transformando a cotizadores, ¿no? O sea, portales web en donde uno puede entrar inmediatamente y suscribir. Y, bueno, obviamente, productos en donde no requiere quizás una suscripción que requiere un análisis humano. Nunca va a dejar de existir riesgos que requieran la participación humana. Grandes riesgos necesariamente tienen que participar. Totalmente. Eso no puede ser. Pero sí, determinados riesgos, más que nada retail, Sí. se pueden directamente tomar con una mínima suscripción, ya validándose directamente con los propios datos que da el individuo, digamos, mediante un portal, ¿no? Claro, correcto. Y Mauricio, contame un poco sobre la estrategia para caución que están desarrollando. Cauciones, bueno, como te mencionaba antes, a ver, cauciones de alquiler, nosotros le hemos puesto mucho foco. Sí. Y estamos en el desarrollo ahora, y yendo a esto tecnológico, ¿no? Estamos en el desarrollo de una herramienta que nos permita tener mayor velocidad de proceso. Sí. Costo, creo que en el mercado prácticamente todos manejamos el mismo costo, medianamente es el mismo. El tema es la documentación. El tema es la también, documentación, ¿no? Y la validación Sí. de las capacidades de pago, pago del inquilino inquilino y de los garantes y demás, y Claro. hay que sumarlos. En eso venimos trabajando en un desarrollo que nos permita tener más foco tecnológico. Claro. Para que, bueno, esta es la inmediatez, vamos con la inmediatez. Claro. Es en cuánto lo podemos tener resuelto en 24 horas, y si logramos tenerlo en menos de 24 horas, va a ser fabuloso. Claro. Yo creo que por ahí es donde se va a crecer el mercado, donde va a ser diferencial. Sí. Y después seguiremos explorando otro tipo Sí. de cauciones. Tenemos en carpeta con Julio desarrollo de otros tipos de seguros. Sí. Para obviamente tener más oferta para el productor. Claro, correcto. Y siguiendo el caso de caución que comenta Mauricio recién, justamente ahora hay muchas bases de datos disponibles y entendemos que la capacidad de procesamiento y de análisis de la información es cada vez mayor, o sea, mayores volúmenes y cada vez más rápido. ¿Qué posibilidades te da ese entorno tecnológico para, por ejemplo, en el caso que menciona Mauricio de las cauciones de alquiler, desarrollar motores que busquen, que verifiquen la información más fácil? ¿Y cuánto te influye eso en la determinación de las variables de la cobertura, no? Sí, total, porque justamente, como decía Mauri, estamos en ese camino. Nosotros se está desarrollando, hoy el mercado de caución de alquileres, bueno, poco se popularizó, ¿no? Se expandió mucho. Sí, hace un tiempo solamente las caucioneras lo hacían. Totalmente. Pero ahora parece que todas las compañías lo descubrieron. Sí, ese es como, es el producto de moda, digamos. Antes estaban otros productos que no eran de compañía de seguros, ¿no? Eran más de fianzas.
Hoy está también la posibilidad, la oferta de las compañías de seguros. Perdón, incluso hace algunos años también las caucioneras decían, no, yo alquileres no hago, yo hago contrato, Totalmente. aduanera, pero caución Totalmente. de alquiler Y nunca. lo que pasa que es eso, era muy propio de las empresas de fianzas. Claro, sí, sí. Eh, Sí, en eso picaron en punta y Tener vieron un sí. mercado que el mercado seguro no vio Es que en en su realidad momento. tener detrás un seguro, Ujú. digo, con una compañía, con... Sí, sí, auditada, con Totalmente. reservas que tenés que Totalmente. constituir. Sí, sí, totalmente. Exactamente, ¿no? Sí, Todo el sí. marco que le da la superintendencia a una compañía de seguros es diferente a un... Pero eso el inquilino promedio no lo sabe. No lo sabe. No, creo que viene creciendo y se viene comunicando cada vez más. Sí. Es más, hay foros donde estamos hablando de las cauciones con inmobiliarias, Sí, con broker inmobiliarios, correcto. y se está haciendo masivo, porque en realidad, si partís hacia un cliente y le decís, mira, vas a tener una caución de alquiler que reemplaza a este otro modelo y que detrás está esta compañía de seguros. Ujú. En nuestro caso, obviamente, con un peso muy fuerte, porque es BBVA, ¿no? Claro, Y genera una mayor confianza en el cliente. claro. Pero digo, por el resto de compañías también. Digo, compañías de mercado fuerte que genera ese tipo Claro, sí, de sí. En el confianza. caso de ustedes, la presencia de un banco tiene que Y ganarle a cualquier otra genera empresa otro respaldo de cara a un financiera. cliente, ¿no? Claro, Digo, hablar en la calle de BBVA y todo el mundo sabe que es BBVA. claro, Tal correcto. cual, y Correcto. justamente, ¿no? Está relacionado con la garantía financiera. Sí. Entonces ahí esa combinación es como que, ¿no? Otras compañías quizás de seguros del mercado, de primera línea, quizás la gente no lo asocia con esa garantía financiera, esa espalda financiera. Nosotros tenemos la gran suerte de que la propia marca refleja eso, ¿no? Claro, correcto. Bien, ahora vamos a hacer una pausa para comentar algunas noticias. Tino, ponenos por favor las imágenes de Sancor. Mauricio también estuvo en este evento que fue el lunes pasado. En el Teatro Colón, Sancor Seguro festejó sus 80 años con una fiesta bastante impresionante. Después todos cruzamos a un hotel cercano al cóctel y los que estábamos un poco abrigados pasamos un Pasamos poco un de poco de frío frío. esa noche. Sí. Así que bueno, les agradecemos a los amigos de Sancor Seguros por la invitación para su celebración del 80 aniversario, que se realizó, como dijimos, con una gala en el Teatro Colón. Ahí estamos viendo imágenes. Cantaron Jorge Rojas, Raúl Lavie, Eugenia Quevedo, el chaqueño Palavecino. Ahí está el saludo de Messi. Messi hizo un saludo especial por los 80 años de Sancor Seguros. El video institucional fue producido y dirigido por Juan José Campanella. Y todo esto se desarrolló, esta gala se desarrolló, como ahí lo vemos a Alejandro Simón y al presidente del grupo. Acompañaron miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Menem. Ahí veíamos también en las imágenes al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri también pasó para saludar y después se fue. Así que, bueno, nada, muchas personas. Recordamos que el grupo tiene 9 millones de asegurados, tiene 770 oficinas en todo el país, 11.000 productores y 3.000 empleados en los 4 países en los que opera, como son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así que nuevamente felicitaciones a los amigos de Sancor Seguros. Luego, bueno, queremos dar cuenta de, ahí vamos a ver a la imagen de Diego Guaita, el CEO del Grupo San Cristóbal y presidente de Adira. En nuestras redes van a ver una reciente columna que escribió Diego sobre la reforma del sistema de riesgos del trabajo en Santa Fe y el potencial impacto que puede tener esta reforma o este caso para el modelo de otras provincias. Diego plantea que bueno, esta reforma que hubo en Santa Fe, que ahora es muy largo de
desarrollar, por eso tienen ahí la columna de Diego Guaita donde lo explica. Eso permitiría avanzar a un sistema un poco más previsible, porque bueno, determina algunas reglas que desde el punto de vista técnico pueden hacer un poco más sustentable el negocio. Esta columna la tienen en www.elseguroenaccion.com.ar, en nuestro LinkedIn y en las redes del programa. Y bueno, por último, tenemos que informar que Cruz Suiza normalizó su situación patrimonial y la superintendencia le levantó la inhibición de bienes que había dictado. La aseguradora recibió aportes de sus accionistas por más de 48 millones de pesos. De esta manera cubrieron el déficit de capitales mínimos que la superintendencia le había determinado al cierre del balance trimestral anterior. Y de esta manera, la cautelar que se les aplicó a fines de mayo fue levantada ahora. Así que Cruz Suiza volvió a una situación patrimonial normal. Así que bueno, estos fueron todos los datos y algunas cosas de estas vamos a preguntarle al superintendente cuando venga aquí a este estudio la semana que viene. Bien, ahora volvemos a tratar los temas que teníamos planteados. ¿Cómo, Mauricio, vos que estás en contacto, ¿no? Tanto y sos responsable del canal de productores también de la compañía, hablábamos, por supuesto, de estos cambios en digitales, en la forma de comercializar, estos cambios que implican a la comercialización de todo tipo de productos. ¿Cómo se lleva esto con el asesoramiento personalizado que todavía algunas coberturas requiere? Ustedes, por ejemplo, no operan en autos, pero aún así el contrato de auto es bastante complejo, ¿no? Son muchísimas cláusulas. Operamos el auto porque tenemos cierto, el coaseguro con nuestro socio La Caja. Sí, con La Caja, correcto, sí. Que bueno, llevamos poco tiempo, con lo cual tampoco podemos hablar tanto de este mundo de autos nosotros. Claro, porque todavía desde nuestra experiencia, no tiene una cobertura, un parque tan masivo. Totalmente. Claro, correcto, sí. Pero además, también hay que decir que en el segmento de seguro automotores hay una fuerte concentración, ¿no? Entre los 4 o 5 primeros operadores. Totalmente. Tienen más de 1 millón de vehículos cada uno. Sí. Es un mercado muy concentrado. Muy concentrado, tal cual. Sí. Pero bueno, volviendo al punto de la consulta. Del asesoramiento. Sí. El asesoramiento, a ver, yo creo que es, salvo con los microseguros, que donde tal vez no requiere un asesoramiento, y tampoco el productor está ahí metido en esos tipos de seguros, porque también son de baja prima. Sí. Pero después todo el resto de los riesgos, para mí siempre, o por lo menos por los próximos años, va a ser muy fuerte el asesoramiento del productor. Sí. Y creo que más adelante serán para el mundo de pymes y empresas, porque hay soluciones que van a aportar el mercado, que va a llevar la tecnología a que haya autogestión. Pero digo, en el mundo de pymes y empresas, los seguros para el mundo de pymes y empresas, me parece que va a ser siempre vital el asesoramiento del productor. Claro. Y hoy, como hoy sí lo tienen con el auto, con el seguro de hogar, con los integrales de comercio, que son productos que nosotros comercializamos, que creo que es importantísimo el asesoramiento. Asesoramiento acompañado con tecnología, porque lo que permite la tecnología o lo que permite la inteligencia artificial es facilitarte herramientas que te lo hacen más fácil, que se lo hacen más fácil al productor, que lo hacen más fácil a la compañía de comunicación con el cliente. Entonces, dónde se tiene que fortalecer el productor, y en lo principal, como dije antes, en el asesoramiento inicial y en la ayuda en el momento crítico cuando hay un siniestro. Claro. Lo demás es un trabajo en conjunto tecnológico que tiene que aportar valor, que tiene que descomprimir al productor, que tiene que descomprimir a la compañía de seguros para abarcar más. Claro. El productor, con esto, ¿qué le aporta al productor? Y mayor posibilidad de venta, porque no está tan dedicado en el día a día a las consultas intermedias. Sí, y lo mismo a la compañía de seguros. Cuanto más, como decía Julio, cuanto más podamos avanzar tecnológicamente en la disponibilidad de cotizadores, de soluciones en línea, de bots
que puedan contestar consultas recurrentes, bueno, vamos a tener más capacidad para el análisis fino de los riesgos y para entregar un producto mucho mejor y más robusto. Vos, en tus 30 años de experiencia en el mercado, has visto que los productores durante mucho tiempo siempre se quejaban de que las compañías les transferían cada vez más carga administrativa, y esto también se relaciona con las primeras fases en las cuales las compañías externalizaban servicios, ¿no? Cuando empezamos con los sistemas distribuidos de informáticos, ¿no? Digamos, hasta cuando antes de los teléfonos inteligentes se permitía cierto tipo de cotizadores que se sincronizaban de vez en cuando con la compañía, digamos. ¿Sentís que ahora, por ejemplo, inteligencia artificial y todas estas cosas, es una etapa de la evolución tecnológica del seguro donde más que llevarle carga administrativa al productor, le pueden estar restando un poco de carga administrativa? Sí, porque no está aplicando a los dos mundos, ¿no? Al intermediario, el productor, y a nosotros, compañía de seguros. Sí, claro. Ambos nos estamos beneficiando con la tecnología Sí. y con la inteligencia artificial. Menos demanda de actividad manual. Claro. Es verdad que las compañías trasladábamos mucho al productor, pero por un tema de capacidad y de respuesta rápida. Estas herramientas que vienen a complementar hoy nos debería llevar a tener una vida más fácil a todos, Claro. Laboral, Claro. porque todo proceso recurrente puede estar automatizado. Y si Claro. está automatizado, esto mismo que te decía antes, ¿no? Si puedo salir a comunicarle algo al cliente en forma automática, ya el productor empieza a descansar en esas cuestiones. Claro, correcto. Y le pone foco al asesoramiento Claro. y a la captación de nuevos clientes, ¿no? Claro, sí, correcto. Y Julio, ¿qué necesidades nuevas o distintas de cobertura ustedes ven, por ejemplo, en el mundo de las empresas? Después vamos a ir a los clientes individuales, pero en el ámbito de empresas, ¿qué necesidades o qué cambios en las coberturas están viendo como necesarios? Bueno, esto viene un poco de la mano de lo que estamos hablando, ¿no? La parte tecnológica. Porque, a ver, hablando más, no tan quizás en la parte corporativa, pero sí en la parte pymes, digamos. Con estos cambios, digamos, generacionales, tecnológicos, fueron apareciendo nuevas actividades, ¿no? Por ejemplo, no sé, con el e-commerce aparecen, los deliveries, aparecen compra y venta. Una casa, un hogar se transforma en un local. Sí. Entonces hay gente que hace actividades de compra-venta en su casa. Entonces, ese tipo de necesidades nuevas amerita que haya coberturas acorde, digamos, ¿no? Y ahí el mercado tiene que estar al nivel. Entonces, surgen este tipo de productos que combinan de alguna forma el hogar con el comercio. Sí. Surgen otro tipo de comercio. Me ocurre, veníamos caminando y veíamos estos nuevos puestos que aparecen en la calle, que antes eran puestos de diarios y hoy en día se vende café. Sí. Bueno, distintas actividades nuevas van apareciendo. Y bueno, eso amerita también una cobertura nueva, ¿no? Un producto nuevo. Sí, claro, la responsabilidad civil, sobre todo de quien expende alimentos de cualquier tipo, que de repente es muy diferente. Totalmente, que de repente estaba también en un restaurante, pero de repente ahora está al lado de la vereda, entonces está expuesto a cuestiones climáticas, está expuesto a un auto, un impacto, una colisión, tal cual. Entonces, otro tipo de coberturas. Obviamente siempre en las mismas ramas, pero a nivel oferta comercial es otro tipo de cobertura, ¿no? Otro tipo de producto. Y ahora voy a los clientes individuales. A Mauricio le consulté más desde el punto de vista comercial. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿qué nuevas necesidades en las necesidades justamente de los clientes están observando y qué impacto o desafío técnico representa eso? También, todo cambia por esta cuestión tecnológica / generacional. Sí. Antes quizás, ya lo hablamos, ¿no? Todos teníamos necesidades en el individuo, un seguro de auto, un seguro de la casa. Hoy en día va cambiando esas relevancias, esas necesidades. Con las nuevas generaciones uno piensa más en un monopatín, en una bicicleta,
en una notebook que lleva y trae al trabajo, y obviamente como centro de la vida el celular, ¿no? Sí. Hoy parece que, bueno, si se te sacan el celular, perdiste un poco de tu vida. Sí. Entonces, ¿dónde está la importancia de las cosas? Estas cosas a proteger empiezan a cambiar. Ya Sí. no es tanto la casa del auto, si es el auto es el on-off que acabamos de hablar, Sí. lo tengo cuando lo necesito, pero por otro lado la importancia de estas nuevas, estos nuevos elementos, estos nuevos bienes, y bueno, y poder ofrecer este tipo de cobertura. Estas son las nuevas coberturas que se demandan, mascotas mismo también. Claro. Acompañar a los cambios que la sociedad en general está enfrentando, ¿no? Como vos bien decís, el teléfono celular, el teléfono inteligente está omnipresente en todos lados, en todas las capas sociales, en todas las edades, hombres, mujeres. Sin embargo, me da la impresión de que la penetración de la cobertura de seguros que protege de daños este tipo de aparatos no ha logrado tanta penetración como el dispositivo en sí mismo. Es decir, siempre hablamos de que las B de la cobertura acá están invertidas, ¿no? Del vehículo, de la vivienda y de la vida. Pero, ¿qué lugar debería tener la cobertura de celular o por qué no tiene la penetración que tiene, por ejemplo, en función de la cantidad de teléfonos que hay y de lo vital que es ese dispositivo para las personas? Sí, es cierto. Eso, a ver, yo desde mi punto de vista tiene mucho que ver también, no solo con la importancia que le da cada uno a las cosas, el concepto también del seguro, pero por otro lado también el valor que representa, ¿no? Ajá. Este tema del concepto del autoseguro. ¿Hasta qué valor yo asumo el riesgo Sí. y a partir de qué valor tercerizo, si querés llamarle, Sí, el riesgo correcto. a una compañía de seguro? Correcto. Si yo hablo, por ejemplo, de un celular de 500.000, para poner un ejemplo, Sí. 500.000 pesos, y uno dice, es un número, es un valor que me representa, ahí tengo todo el contenido y toda mi vida, pero la verdad que si en caso de que ocurra un evento, o digamos me lo roben, puedo tolerar ese monto, ¿no? Correcto. Entonces, en contraposición de tener que estar pagando todos los meses un valor. Sí. O sea, ¿qué valor me amerita estar pagando todos los meses un costo, ¿no? Claro. Y por otro lado, creo que lo importante del celular obviamente no es el aparato en sí, sino el contenido. Y eso sí es irrecuperable, ¿no? Claro. Y eso hoy por hoy no es lo que las compañías de seguros ofrecemos. Claro. Entonces Correcto. al final termina siendo una caja boba con un cierto valor. Sí. Si ese valor es inferior a un valor tolerable, uno directamente dice, asumo el riesgo, si ocurre, ocurre y me la banco. Claro. Y si en caso de que es un valor importante, en donde me puede llegar a mover un poco la aguja, bueno, ahí asumo un costo mensual, ¿no? Claro. Y en esa misma línea, ¿cuáles te parecen son las causas del infraseguro? Hablamos de coberturas así masivas, ¿no? Aunque por supuesto también los eventos de los parques industriales, los incendios en los grandes parques industriales, también demostró que esas empresas, que se supone que son compradores sofisticados de seguros, tampoco tenían Cierto. todas las coberturas que el análisis posterior reveló que necesitaban. ¿A dónde se origina desde tu punto de vista el infraseguro? ¿Por qué hay infraseguro? Bueno, a ver, separemos un poco, ¿no? Lo que es individual, esto que vos decís, los negocios, los productos masivos, Sí. y por otro lado, estos grandes riesgos, como supo ser el caso de Pegasini. Lo que es masivo, un poco tiene que ver también con el costo, ¿no? Sí. Un poco con el costo, un poco con el asesoramiento. De repente, los productos masivos, las compras son inmediatas, sin Sí. intermediación. Ahí, obviamente, tiene una contrapartida que es no hay asesoramiento o el asesoramiento es bajo. Con lo cual, el comprador opera estrictamente por el costo. Entonces baja la suma para bajar el costo. O sea, Sí. se pierde el sentido del seguro, ¿no? Sí. O sea, puedo pagar hasta tanto, entonces compro hasta tanto. Entonces eso un poco va en contra del buen seguro, de la suficiencia de la suma. Para el caso de los grandes riesgos, quizás ahí falta un poquito más esa continuidad de asesoramiento, esa continuidad de visita,
las renovaciones, revalidar el riesgo. Sí. Pero, como siempre, al final hay una persona, el tomador, que tiene que asumir ese costo. Ujú. Y él está expuesto, digamos, a las necesidades de los costos diarios. Claro, pero ¿es más una cuestión cultural o justamente de precio, digamos, o las dos cosas? Yo creo, a mi opinión, es un poco más cultural. Digamos, hoy creo que en general nosotros vemos al seguro como un gasto, es como una erogación, como un peso extra. Creo que eso también es nuestro desafío como mercado, de hacer entender, no solo poniendo malos ejemplos, como el caso de Ezeiza, sino mostrándole que realmente tercerizar un riesgo a costo de una mensualidad, digamos, es un valor, es una estabilidad, digamos, en el bolsillo de cada uno, ¿no? O sea, es bastante cultural, pero no se puede dejar de lado de que al final el seguro termina siendo parte de los costos diarios, ¿no? Claro. Entonces, cuando la economía se pone compleja, es uno de los primeros elementos a empezar a bajar. Claro, correcto. Bien, nos quedan pocos minutos, pero Mauricio, vos dentro de todo esto que estuvimos hablando, ¿cuáles te parecen que son los ramos o productos que tendrían mayor potencial de desarrollo acá en el mediano plazo, ¿no? Ya, a ver, uno de los que hablamos fue las cauciones de alquiler, ¿no? Sí, Creo que eso va a seguir creciendo, sí, salvo que haya algún cambio normativo, va a seguir creciendo porque aporta soluciones a una necesidad, ¿no? Yo creo que esto mismo que decía ahí Julio, toda necesidad nueva que va surgiendo va montada a través de una necesidad de seguros, ¿no? sí, Como el ejemplo esto de las casitas de los diarios, sí, de los kioscos de revista, sí, que se convirtieron en cafeterías. claro, Creo que va a ir mucho más por el lado de los microseguros, sí, pero también, y desde la experiencia que se está viendo siniestral, digo, nos falta a nivel mercado, ¿no? Mayor información de previsión de riesgo, sí, de asesoramiento, de cultura aseguradora, que es lo que siempre decimos. Creo que todos decimos lo mismo, cultura aseguradora, pero ¿qué estamos haciendo para fomentar esa cultura aseguradora? correcto. Y fomentar lo sano financiero que deberías tener, no solamente de lo patrimonial, sino de lo económico. Claro, sí, sí. Pero creo que va más por ese lado, por nuevos productos de microseguros, porque los demás seguros para pymes y empresas son los que están instalados. Claro. ¿Puede aparecer algo nuevo? Sí, podría aparecer algo nuevo, pero de lo que está viene con más aporte tecnológico. Claro. Lo estamos viendo con los seguros de agro, por ejemplo, Sí, que ya tiene mucha tecnología. sí. Antes era muy difícil la estimación y hoy satélites, herramientas que te permiten dimensionar con total claridad lo que vas a estar cubriendo. Claro, sí, sí, sí. Y como la economía va por ese lado, digo, el mundo de minería y el mundo de explotación y agro en nuestro país, creo que ahí es donde va a estar los focos de los nuevos productos para este mundo, ¿no? Claro. Para este mundo de pymes y empresas. Y después, por supuesto, también tenemos lo que todavía es una incógnita, que son las consecuencias de la eventual reforma, modificación normativa a gran escala que el presidente Milei prometió en un discurso en Parque Norte hace unas 2 semanas más Sí, o tal menos, cual. que todavía no sabemos por dónde va a ir la cosa, pero se menciona sistema previsional, vida y algún otro tipo de cuestión, Y ¿no? creo que son ideas que hay que bajarlas a detalle Claro, y que va por el mundo de seguros o por el mundo financiero, como Claro. lo fue con el FAL, claro, que termina del lado de los bancos, claro, correcto. con la administración de esos fondos. Claro, sí, 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 Entonces correcto. también estas ideas generales que se manifiestan, bueno, hay que bajarlas un poquito Claro. a tierra todavía. Pero justamente en el caso de vida del sistema previsional siempre se habla del seguro como ese tercer pilar voluntario para desarrollar un ahorro a mediano y largo plazo. Totalmente, de que están
están tomando mucho valor hoy por hoy los seguros de retiro y los seguros de vida con ahorro. Claro. Que te lo permite visualizarlo en este contexto económico actual. Claro. Nosotros, la verdad que tenemos una Argentina que es un electrocardiograma, ¿no? En la economía. Sí. Con lo cual todavía creo que el consumidor está expectante de cómo va a evolucionar. Claro. Porque debería despegar y debería despegar fuerte, con incentivos fiscales también, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad si pones incentivos... incentivos más serios, ¿no? Totalmente. Claro. Que aporten realmente valor, que sea un diferencial. Bueno, eso es parte de promover el seguro. Claro. Bien, para cerrar, Mauricio, nada más, ¿qué me puedes decir sobre el rol de la tecnología en la estrategia comercial de BBVA Seguros? ¿Qué lugar ocupa el desarrollo tecnológico, no solamente por cuestiones técnicas, sino en la planificación comercial que vos hacés? ¿Hacia dónde querés llevar la producción? Y en realidad, a ver, lo que buscamos y en qué nos estamos apoyando es que nos permita tener soluciones en línea. Claro. Que cada vez podamos hacer seguros o tener plataforma de cotización en línea y no tanto en lo tradicional, en lo manual, ¿no? Claro. Que dependamos de las áreas de suscripción. Claro. Esto mismo que decía Julio, con el aporte que podamos tener tecnológico, vamos a tener mayor inmediatez y servicio. Y eso es el foco que le estamos poniendo en la compañía. Estamos implementando conexiones API para estar metidos en seguros o en ofertas en bebidas. Claro. Que creo que también es algo que se está profundizando bastante. El consumidor dice, ya que estoy, me compro esto y aparte compro esto otro y aparte contrato el seguro. Claro. Dentro de un mismo entorno. Claro. Creo que eso también se va a empezar a ver mucho, se está viendo, pero se va a profundizar. Y después todo lo que podamos aportar, que podamos disponibilizar al productor dentro de nuestra web o dentro de nuestras tiendas virtuales. Claro. Correcto. Bien. Bueno, Mauricio, Julio, gracias a los dos por haber venido. No, gracias a vos. Un placer, como siempre, venir. Y yo, para mí, venir acompañado de Julio Camilla, nuestro gerente técnico, es espectacular. Bueno, Julio, gracias. ¿vos te sentiste bien? ¿Todo? Muy bien acompañado, muy bien, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ambos y nosotros nos vemos en la próxima emisión.